Los gigantes son una constante en la mitología y folclore de todo el mundo. Es interesante ver cómo este concepto de seres humanoides, de proporciones enormes, existe en regiones tan alejadas entre sí que nos hace creer que quizás seres como estos en verdad existieron. ¿Por qué hay tantos como estos? Quizá por algún miedo hacia nosotros mismos, hacia cómo nos podemos ver reflejado en algo monstruoso, o quizá un miedo hacia la naturaleza misma. Sea como sea, lo cierto es que los gigantes llegaron para quedarse, y son protagonistas de múltiples historias que conoceremos el día de hoy, porque hablaremos sobre diferentes mitos, creencias y tipos de gigantes en la mitología de diferentes partes del mundo. Sea bienvenido de vuelta a Darkmark, comenzamos. Vamos a iniciar con unos de los más antiguos, quizá no el más antiguo, pero sí de los más, los gigantes griegos. Verán, podemos decir que hay diferentes tipos de gigantes dentro de la categoría de gigantes griegos, pero pues vamos a comenzar con los más esenciales, ¿no? Los gigantes hijos de Gea, o Gaia, la diosa de la tierra. La diosa primordial, hay que aclarar, diosa primordial de la tierra, una diosa muy importante, pues. Los gigantes eran seres de inmenso tamaño y fuerza, nacidos de esta misma tierra cuando la sangre de Urano cayó sobre ella. Gea o Gaia los concibió para vengarse de Zeus por haber encarcelado a sus hijos, los titanes, lo que conllevó a la gran guerra conocida como la Gigantomaquia, que es básicamente un tipo de rebelión contra los dioses olímpicos. En esta batalla, los gigantes atacaron el monte Olimpo con montañas y rocas, pero los dioses olímpicos reclutaron a Heracles, también conocido como Hércules, y con su ayuda derrotaron a los gigantes, enterrándolos bajo montañas y volcanes. Estos primeros gigantes eran descritos como con cuerpos de reptiles, o sea, sus piernas tenían aspecto reptiliano, mientras que el resto del cuerpo parecía ser, pues, más o menos humano, ¿no? O sea, como podemos ver a los dioses olímpicos con estas formas humanas que en sí pueden adoptar diferentes formas, pero vamos, que tenían cuerpos humanoides, a excepción de la parte de abajo. Entre ellos tenemos Alcioneo, Porfirión, Encélado y Efilates, pero también tenemos otros tipos de gigantes que podemos ver en la mitología griega, los cíclopes y hecatónquiros. Los cíclopes y los hecatónquiros eran dos tipos de razas de gigantes, pero también primordiales y también hijos de Gea, solo que Urano en esta ocasión, cuando los vio nacer, los encarceló en el Tártaro porque temía por su seguridad, o sea, creía que esta profecía acerca de que sus hijos lo destronarían sería por parte de los cíclopes y los hecatónquiros, hasta que durante la Titanomaquia llegó Zeus para liberarlos, convirtiéndose así en unos poderosos aliados de los dioses olímpicos contra los titanes. Los cíclopes forjaron armas poderosas, como el rayo de Zeus, el casco de invisibilidad de Hades y el tridente de Poseidón, mientras que los hecatónquiros se valieron de su fuerza para contrarrestar a los titanes, ya que poseían 50 cabezas y 100 brazos, entonces eran guerreros bastante formidables. También tenemos otra especie de cíclopes que son más descendientes de Poseidón, los que podemos ver durante la Odisea, siendo Polifemo uno de ellos, caracterizándose por ser más salvajes. Y entre otros gigantes de la mitología griega también tenemos a Talos, un hombre de bronce enorme, fabricado por el mismo Hefesto, algo que al menos a mí me parece increíble. Es casi como un robot gigante. Si algo puede caracterizar a esta mitología es la variedad de criaturas que tiene, en formas y tamaños, y los gigantes no son una excepción aquí. La mitología japonesa está repleta de entes sobrenaturales conocidos como yokais, que últimamente podemos ver muchos en obras modernas. Ya saben que a mí me gusta mucho Dandadan, pero hay uno llamado Gashadokuro. Es descrito como un esqueleto colosal de hasta 15 veces el tamaño de un hombre. Yo creo que esto ya lo podemos considerar un gigante, ¿no? 15 veces el tamaño de un hombre promedio, pues sí es bastante. Y tiene la apariencia de un esqueleto gigante, pero estos huesos tienen algo particular. Y es que se trata de una acumulación de huesos de personas que murieron en campos de batalla por hambruna o sin recibir entierro digno. Es decir, que esto que vemos aquí no es tal cual el esqueleto de un gigante, sino más bien una acumulación que dio forma a esto, surgido a partir de la tragedia y la miseria. Ese gigante deambula por las noches con un rencor y hambre insaciables, y se le detecta solo por el sonido de un fuerte cascabeleo, como el que hacen por ejemplo los esqueletos de Minecraft cuando los golpeas. Ese crack, ese sonido que escuchas de los huesos al partirse o crujir, es lo que podría identificar a un Gashadokuro. Se dedica a cazar viajeros nocturnos para arrancarles la cabeza o beberse su sangre, y dado su tamaño y su naturaleza no muerta, o sea de que surge a partir de no muertos, como el caso de los vampiros, los ghouls, zombies y demás, resulta ser casi indestructible, aunque se piensa que algunos rituales hinduistas o budistas pueden apaciguar a esta criatura. Ya sabemos que entre los yokai hay un montón de seres no muertos, como les digo, surgidos a partir de diferentes tragedias, pero este quizá es de los más brutales. Los Kinametsin eran una raza de gigantes primordiales que, según la mitología mexica, fueron de los primeros habitantes en la Tierra, incluso previos a los seres humanos. Estos seres fueron creados por los dioses para poblar el mundo, justo después de la creación, y a diferencia de la creencia popular, porque he visto que se les pinta como seres malignos o incluso sin mucha inteligencia, la verdad es que los Kinametsin eran muy habilidosos, dedicados al arte, las ciencias y la arquitectura. Sin embargo, se olvidaron de honrar a sus dioses, mientras se mantenían ocupados con estas actividades. Es por esto que ellos quisieron erradicarlos,
ellos, para así olvidarse de su existencia, similar a lo que podemos ver en otras religiones, como por ejemplo el diluvio bíblico, del que justamente hablaremos más adelante. Tenemos un dato interesante acerca de eso después. Pero el caso aquí es que los Kinametsin fueron erradicados por los dioses, supuestamente también por una especie de diluvio, aunque también hay versiones que cuentan que fue una tormenta de fuego, o que incluso los Kinametsin se acabaron entre sí tras volverse violentos, pero sea como sea, al final no quedó nada de ellos, más que esta trágica leyenda del folclore de México. No sé ustedes, pero aquí en México es bastante común que se tengan avistamientos de diferentes criaturas, en especial nahuales, pero también los gigantes configuran en estos encuentros, en especial porque tenemos varias zonas montañosas, así que algunos piensan que todavía podrían existir, ocultos de la mirada humana y temerosos de salir de sus escondites, a causa de la ira de los dioses. A continuación, uno de los gigantes más importantes de la mitología nórdica, quizá tan importante como los propios dioses, que serían los Jotnar. Jotnar es en plural y Jotun es en individual, nada más para aclarar. Estamos hablando de los Jotuns, pero en realidad se dice Jotnar, nada más para darme a entender. El primero de estos fue Ymir, que fue asesinado por Odín y sus hermanos Vili y Ve, quienes usaron su cuerpo para crear al mundo, o sea Midgard, donde habitarían los seres humanos, supuestamente en nuestra tierra. Este acto, el de matar a Ymir, trajo consigo una eterna rivalidad entre los dioses y los gigantes, que tendría consecuencias más adelante en el Ragnarok. Los Jotnar habitan en Jotunheim y son expertos ilusionistas, aunque su naturaleza va más allá del mero tamaño, representando las fuerzas del caos, la naturaleza salvaje y la destrucción que se opone al orden de los dioses Aesir y Vanir. Desde su morada en Jotunheim, constantemente amenazan a Midgard, y es el trabajo de los dioses de Asgard protegerlos, aunque tenemos algunos relatos donde no están tan enemistados, al menos en cierto nivel. Uno de mis favoritos es el viaje de Thor, Loki y Ylfi hacia la morada de Utgard-Loki. Utgard-Loki es un gigante, es un Jotun, no confundir con el Loki principal. Esto con el fin de poner a prueba su destreza, comparándola con la de los gigantes. Hicieron una serie de concursos. Loki primero compitió contra un gigante llamado Logi para ver quién podía comer más, pero Logi terminó venciéndolo. Ylfi tuvo una carrera contra Hugi, pero también perdió, y Thor falla en 3 pruebas diferentes. Primero en un concurso de bebida, luego al intentar levantar la pata de un gato, y luego al intentar pelear contra una anciana llamada Ellie. Pero tras esta humillación, Utgard-Loki les reveló la verdad, pues Logi no era nada más y nada menos que la personificación del fuego, el cual consume todo y por eso Loki no pudo vencerlo. Ylfi había competido contra el pensamiento mismo, quien no puede ser superado en ninguna carrera, ya que es más rápido que todo. Y Thor, sin saberlo, su cuerno había estado conectado al propio mar, que si bien no pudo beberlo todo, sí que había disminuido la marea, por lo que sí bebió bastante. Y se reveló que el gato, al que había intentado levantar, era la serpiente Jormungandr, la cual rodea al mundo entero, y al intentar vencer a la anciana, resultó que esta era la vejez, a quien nadie puede vencer, ni siquiera el propio Thor. Un relato que nos muestra lo grandiosos que eran los Jotnar, expertos ilusionistas de un gran poder mágico. Algo extraño pasa con los trolls y los ogros. Si bien en ambos podemos ver que son representados como seres enormes y conectados con la naturaleza, también hay representaciones más parecidas a esto. Aquí vienen los skibidis. Pero, ¿qué son exactamente los trolls? ¿Son de una misma especie? ¿Tienen algo en común? Bueno, pues vamos a ver. Estos tienen sus orígenes en la mitología de Europa, principalmente en Escandinavia y algunos mitos nórdicos, posiblemente influenciados por los propios Jotnar, aunque también se les puede atribuir conexiones con la mitología grecorromana, pues la palabra ogro proviene del dios Orcus, un dios del inframundo que castigaba a las personas que no habían cumplido con sus promesas. Pero considero que los orígenes más importantes para entender estas criaturas son los cuentos de hadas. Aquí es donde más empieza a moldear a estos seres como una antítesis de los héroes de las historias, como el ogro del gato con botas o también en Pulgarcito. Estos se destacan por ser seres voluminosos que encarnaban la maldad misma, mientras que los trolls son entes más propios de la naturaleza, siendo escurridizos y traviesos. Aparece uno en el cuento Los 3 chivos gruñones, que de hecho de aquí viene la creencia de que los trolls habitaban debajo de los puentes, porque en este relato lo representan así, y también en la obra Peer Gynt, donde el protagonista se encuentra con trolls de la montaña. Son estas interpretaciones modernas las que han hecho que los trolls y los ogros sean seres que podemos asimilar con gigantes en la mayoría de los casos, aunque en el caso de los trolls, al ser entes más conectados con la magia del mundo natural, también se les atribuye conexiones con duendes, trasgos o seres del pueblo pequeño. Es por eso que también los vemos como criaturas pequeñas y no enormes en algunas ocasiones, pero ambas interpretaciones son totalmente válidas. A mí en lo personal me gusta más cuando son gigantes, por una razón están en este top, ¿no? Pero son seres totalmente transformables. Hoy en día hemos podido ver que todavía hay espacio para reinterpretaciones interesantes, como los trolls de Frozen o el propio Shrek, pero si algo plasman en sus interpretaciones más tempranas, es ese misterio que se encuentra en la naturaleza y en nosotros mismos, encarnando la maldad pero a su vez la magia misteriosa que se encuentra en los cuentos de hadas.
Los Akraboamelu son criaturas mitológicas de la antigua Mesopotamia, con la parte superior del cuerpo y el rostro de un ser humano, y la mitad inferior con la cola y cuerpo de un escorpión. Fueron creados originalmente por la diosa primordial Tiamat, encarnación de la destrucción y el caos, aunque algunos piensan que también podrían ser sus propios hijos, esto con el fin de liberar la guerra contra los dioses menores. Y aunque a simple vista parecen criaturas que podrían ser más o menos del tamaño de un ser humano, por lo menos un poquito más grandes, la verdad es que estos son descritos como gigantes, o sea, un gigante con la mitad del cuerpo de un escorpión, algo verdaderamente aterrador. Había Akraboamelu tanto hombres como mujeres, y se cuenta que uno de cada uno protegerían las puertas del Kurnugi, el inframundo en esta mitología, que conduce al camino del sol. En la epopeya de Gilgamesh, este héroe debe enfrentarse a la pareja de Akraboamelu para llegar a las puertas del sol, y a pesar de tener un aspecto salvaje, la verdad es que estas criaturas son bastante sabias, porque fuera de pelear contra Gilgamesh, le dan consejos y advertencias para cruzar hacia estas puertas, demostrando que no todas las criaturas que son una mezcla entre animales, en especial si son gigantes, son necesariamente de poco conocimiento, porque considero que hoy en día los gigantes son representados como seres bastante torpes, pero yo diría que son pocos los casos en la mitología donde son verdaderamente así, y los Akraboamelu definitivamente no son un caso de estos. Son seres fieros, sí, son guerreros, pero también son sabios. Ahora sí llegamos a la parte que les decía que se relaciona directamente con relatos bíblicos y que resulta ser un tema bastante enredado en algunas cosas, porque no hay un claro consenso acerca de qué son estas criaturas, llamadas Nephilim. Originalmente son descritos como gigantes. Se piensa que son hijos de humanos y de ángeles caídos, que habían llegado a la tierra sembrando el pecado. Mencionando otra vez el diluvio, como les venía diciendo, una de las razones por las que se lanzó esto fue gracias a la existencia de los Nephilim, que se habían propagado por toda la tierra, sembrando la semilla de la maldad por doquier. Es por eso que se tomó la decisión de erradicarlos con un diluvio. Tienen una gran presencia en el libro de Enoch, donde se les identifica justamente como gigantes violentos y destructivos. O sea, sí, de aquí proviene la creencia de que son gigantes. Pero muchos discrepan acerca de esto, algunos pensando que se trataba más de una especie de maldición, y otros pensaban que podían tener una simple apariencia humana, escondiendo tras capas de hueso y piel su verdadera naturaleza maligna. Pero al menos yo pienso que se relacionó con gigantes, porque como hemos visto a lo largo del video, estos representan destrucción, y cosas que no podemos contener, encarnaciones de la maldad, de la naturaleza, fuerzas del caos que se oponen a los dioses. Entonces hace sentido que los Nephilim puedan ser gigantes, porque podrían representar todo lo que hemos visto hasta ahora, con un origen mágico o divino, pero que rápidamente se convierte en algo oscuro. Y al menos yo diría que son la especie de gigantes más aterradora, porque pues por algo nada más Dios los vio y dijo, no puedo tener esto aquí, no puedo tener esto en el server, y decidió eliminarlos de inmediato. Si necesita intervención divina de ese nivel, pues ya se pueden imaginar, ¿no? Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido, que les haya sido de utilidad, y si fue así, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios, quizás acerca de algunos gigantes que tengan en mente, que se me hayan pasado, que no haya mencionado, o recomendaciones para próximos videos. Aquí les voy a dejar algunos otros que pueden revisar y nos vemos en la próxima. Adiós.